Pues vamos a continuar, seguimos confinados y vamos a hablar de una de las partes del cuerpo que son imprescindibles, son las que nos hacen que nos movamos de un sitio para otro y son de las partes del cuerpo que no hay que descuidar. Pero vamos a hablar en términos generales y además vamos a hablar con la presidenta de los podólogos en Andalucía. La tenemos en pantalla, le damos la bienvenida. Rosario Correa, presidenta del Colegio de Podólogos de Andalucía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los pies son fundamentales para andar y es una parte principal del cuerpo que no debemos de descuidar, ¿no? Efectivamente, los pies son muchas veces los grandes olvidados, pero son aquellos sobre los que nos sustentamos durante muchísimas horas al día. Y en estos momentos incluso tampoco debemos olvidarlo. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de pies? ¿Por qué vamos a hablar de podología? Pues porque realmente hay confusión, no se aclaran desde el Gobierno central, desde la Junta de Andalucía. Resumiendo un poco, Rosario, a fecha de hoy es que debéis de trabajar, ¿no? Bueno, según lo que decreta el boletín oficial, los centros sanitarios y los centros de podología son centros sanitarios, deben permanecer abiertos para atender a las urgencias. Y en el decreto que sacó la Junta de Andalucía, en el BOJA, número 9 del sábado, pues lo que nos dicen es que tenemos que permanecer cerrados. La verdad es que es un poco contradictorio, pero nosotros en todo momento lo que sí estamos pensando es en la salud de nuestros pacientes y en el bienestar de toda la sociedad y en la salud pública. Queremos contribuir a que esto dure lo menos posible, que sea lo más llevadero para todos y que sea lo menos traumático para toda la ciudadanía. Claro, porque el trabajar con los pies hay contacto físico total. Sí, sí, nosotros tenemos contacto físico con nuestros pacientes. Además, se dan las circunstancias que muchos de nuestros pacientes son personas mayores que incluso cuando acuden a nuestras consultas pueden, en la mayoría de los casos, deben acudir acompañados porque tienen muchas veces dificultades en su movilidad. Además, estas personas, que en muchos casos son mayores de 70 años, de 80 años, pues son además una población de riesgo que en todos los medios de comunicación se les aconseja en todo momento que permanezcan en sus casas. Así que nosotros seguimos los consejos y también les aconsejamos que permanezcan en sus casas. Por eso consideramos que debemos permanecer cerrados y solamente atender aquellas patologías que consideremos urgentes y que puedan conllevar a un riesgo para la salud del paciente. Eso, por supuesto, que los vamos a atender de la mejor manera posible. Pero todas otras patologías que no sean urgentes, pues que consideramos que lo que podemos hacer es, manteniendo nuestros centros abiertos y posibilitando un efecto incluso llamada, es incluso ser contraproducentes en la situación que tenemos ahora mismo. Y bueno, ¿qué están haciendo en este caso los podólogos de Córdoba? ¿Permanecen abiertos o los del resto de Andalucía? ¿Puede haber sanciones si se cierra? ¿Puede haber sanciones si no se cubren estas urgencias y demás? Bueno, tenemos que tener en cuenta además otro capítulo más. Es que en muchos casos, muchos compañeros por responsabilidad han cerrado y otros muchos compañeros lo que nos ha pasado es que se encuentran que sus EPIs, sus equipos de protección individual, los han facilitado a hospitales, los han facilitado a residencias de ancianos, a diferentes colectivos que consideraban que eran más necesarios porque están en primerísima línea de actuación contra
el COVID-19 y algunos compañeros incluso han prescindido de sus medios de protección para facilitárselo a otros colectivos, con lo que todavía lo tienen más difícil para atender a sus pacientes. Deciros que en todo momento que nuestras consultas son sitios totalmente garantizados para la atención de los pacientes. Lo que pasa es que la situación actual no es una situación de normalidad y tenemos que primar la salud de todos, evitar los desplazamientos y evitar lo que podamos la propagación del virus. Habéis presentado escrito, ¿qué vais a hacer? Porque claro, todo esto es un poco lío, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que vais a tomar? Pues mira, en principio nosotros hemos, los consejos generales. Bueno, parece que hemos perdido un poco. Sí. Habíamos perdido un poco la comunicación, retomamos. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué estáis haciendo? Los consejos generales de diferentes profesiones sanitarias nos hemos unido para presentar un comunicado conjunto al Ministerio para que decrete nuestro cierre y solo se atienda a urgencias. Por otro lado, los diferentes colegios a nivel regional nos hemos puesto también en contacto y hemos dirigido escritos a nuestras para lo que nosotros como sanitarios pudiésemos ayudar a la sociedad en general y también para pedirle que se decrete y que en los diferentes consejos interterritoriales que se están teniendo entre las consejerías y el ministerio, pues que se le haga saber al ministerio la necesidad por responsabilidad que tenemos de mantener nuestros centros cerrados y solamente atender a urgencias. Bueno, por lo tanto, resumiendo, Rosario, a la ciudadanía que se queden en casa a no ser que sea necesario, algo urgente, y bueno, asistan al podólogo y bueno, y al gobierno central que considere que bueno, que estamos ante un sector de alto riesgo. Sí, sí, totalmente. Decirle a los pacientes que nos puedan estar escuchando que ante cualquier situación que consideren que requiere la atención de su podólogo, que por supuesto que se ponga en contacto telefónico con ellos, que gustosamente los atenderán, le darán las indicaciones pertinentes si pueden ser telefónicas para solventar su patología y si considera necesario. Bueno, habíamos perdido un poquito, Rosario, habíamos perdido la conexión. Bueno, que se queden en casa, habíamos escuchado. Se queden en casa y que contacten con su psicólogo y le dará las indicaciones, pero que se queden en casa. Tenemos que quedarnos en casa. Es una cuestión de responsabilidad. Pues Rosario Correa, presidenta del Colegio de Podólogos de Andalucía, ¿alguna cosita más? Pues nada, tenemos que colaborar. Esto es una batalla que tenemos que librar entre todos. Tenemos que ponérselo un poquito más fácil a los que están en primera línea, a los profesionales, a los médicos, a las médicas, a las enfermeros, a las enfermeras, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos que mantenernos en casa, tenemos que salir a lo que es estrictamente indispensable que no podamos pasar sin hacer y el resto de las cosas que podamos dejar para más adelante tenemos que hacerlo. Si no, en vez de un mes, quizás estemos bastante más tiempo y con eso estamos poniendo en peligro muchas veces no solo nuestra vida, sino la de nuestros familiares, nuestros conocidos y la del resto de la ciudadanía. Muy bien, pues Rosario Correa, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por darnos un poquito de voz en vuestro medio. Pues ya lo han escuchado ustedes, señoras y señores, quedarse en casa es el mejor consejo, a no ser que sea algo de extremadamente de urgencia. Hemos hablado con este colectivo que también está afectado, como tantos otros, por este estado de alarma. Nosotros les invitamos a que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, y continuamos.